pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Bienvenidos a Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Hoy hablaremos de cómo ser sacerdotes, reyes, profetas y tener una nueva tierra, una nueva iglesia con la ayuda de las almas del purgatorio. También, cómo formar nuestro ejército de almas del purgatorio. Comentaremos algo sobre el libro del Éxodo hacia la nueva tierra del padre Flaviano Amatuli y el libro del pueblo de Dios de Joseph Ratzinger, y sobre qué tenemos que hacer tú y yo para formar nuestro ejército. También sobre los deberes y derechos de los laicos. Es el momento de despertar, de levantarnos, todos a luchar. Ayudemos hoy a las almas del purgatorio. Casi nadie conoce todas las bendiciones y regalos que se obtienen por rezar por las almas del purgatorio. Escríbenos al purgatorio una manita @yahoo.com.mx. Únete a nuestro Facebook, al Purgatorio Una Manita. En la parte de archivos tenemos programas, libros. Estamos comentando todo sobre cómo ayudar a las almas del purgatorio. Te recomiendo 2 sitios más de Facebook. Uno se llama El Devoto del Purgatorio y el otro el de Benditas Ánimas del Purgatorio, con la foto blanco y negro de los ángeles. Escucha nuestros programas anteriores en nuestro podcast a la hora que quieras. Todos son diferentes y con temas que te van a interesar mucho. En nuestra nueva página de Mundo Católico hay un recuadro verde que dice podcast anteriores. Entonces, por ejemplo, tú entras a www.mctn.tv y hay un recuadro verde que dice podcast anteriores. Ahí buscas Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio y vas a encontrar más de 30 programas. Cuando llegues al final del listado dice ver todos los podcasts y ya te va, y te esperas a que carguen y aparecen todos los programas. Todos son diferentes, en todos aprendemos algo nuevo y te van a gustar, de verdad. También aquí en nuestra misma página de Mundo Católico, www.mctn.tv, en Live on Demand, busca Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Y están todos los nuevos programas que hemos grabado en el podcast, en donde está la foto de las ánimas del purgatorio. Ahí abajo hay 2 cuadritos. El del lado derecho es de los podcasts nuevos que están en YouTube y los puedes y le das clic y ya entras a los podcasts de YouTube. O en el del izquierdo es del que tiene más de 30 programas de los anteriores. Bueno, mira, aquí en Mundo Católico, nosotros te podemos hacer tu página web, podemos grabar tus audios, nosotros podemos ir a tu evento con nuestras cámaras, crearte discos que tú a su vez puedas multiplicar para repartir a otras personas. Te podemos hacer una revista electrónica, podemos cubrir tu evento, llevar tu apostolado, llevar la administración de tus páginas web, de Facebook, de Twitter, todo lo que tú necesites. Mira, tenemos una gama de servicios digitales para ayudarte a ti, a tu apostolado, a poder hablar de lo que tú necesitas, incluso si quieres hacer algún programa. Solo llámanos al 67 25 04 28. Y el 2 de octubre acude al Congreso de los Cristianos Perseguidos en la Basílica de Guadalupe a las 9 de la noche. Va a haber una adoración con el grupo Emanuel y se van a rifar 2 viajes gratis a Jordania. Imagínate. Ven con nosotros. Recuerda, Mundo Católico. Estamos para servirte al 6725-0428 aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal. Es muy importante que todos los días, en cuanto te despiertes, digas: Jesús, ven en tu divina voluntad, para que Él mismo sea el que venga y esté durante todo el día contigo. Entonces dices: Jesús, ven en tu divina voluntad.
Señor, cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia. Al igual, cuando te vayas a dormir, dile, Señor, ven en tu divina voluntad. Cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia durante toda la noche hasta el día de mañana. También es bueno que digas todos los días, Señor, hoy me consagro a la Santísima Trinidad, al corazón inmaculado de María y de Jesús, a mi ángel de la guarda y a San Miguel Arcángel. Joseph Ratzinger, en el libro El pueblo de Dios, nos habla de la santidad y el pecado en la iglesia. En el origen histórico de la iglesia procede de Babilonia, la ramera de este mundo, pero el Señor Jesús la lavó con su sangre en el Calvario y la convirtió de ramera en esposa. La iglesia, al estar compuesta de pecadores como tú y yo, siempre estará dispuesta a salir de Babilonia. En el Cantar de los Cantares se dice, soy negra, pero hermosa. Cantar de los Cantares 1:5. Diga a la iglesia que soy pecadora porque el sol me ha tostado, pues, en el tiempo en que mi Creador se alejó de mí, casi, y así caí en el error. Esta es una reflexión sobre la historia de Israel. Pedro es la roca de la iglesia. Él se deja convertir en un instrumento de Dios y también habla por Pedro la carne y la sangre, convirtiéndolo en Satanás, en piedra de tropiezo, en Mateo 16, 13, 23. Tú y yo podríamos ser piedras de tropiezo también. Así Joseph Ratzinger nos dice que Pedro ha sido roca de Dios y piedra de tropiezo. Yo digo que tú y yo a veces podríamos ser instrumentos de Dios y otras piedras de tropiezo, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Queremos que todo se haga a nuestro antojo. San Agustín de Hipona, en su sermón 181-57, escribió: los santos mismos no están libres de pecados diarios. La iglesia entera dice, perdona nuestros pecados. Entonces tiene manchas y arrugas. Efesios 5:27. Por la confesión se lavan las manchas y alisan las arrugas. Y la iglesia está en oración para ser purificada por la confesión y estará así mientras vivan los hombres sobre la tierra. Yo diría un ejemplo. Cuando pecamos nos arrugamos, nos manchamos. Es como si tuviéramos una hoja en blanco nueva. Y cuando pecas se mancha y se arruga toda, la haces bolita. Si te confiesas, la hoja se extiende, pero le quedan arrugas, marcas, un poco de manchas, quizá un poco sucia o percudida. Esas son las penas temporales que tenemos que reparar. Mientras no las repares, la hoja no volverá a ser lisa y blanca aquí en la tierra. Los santos, o la mayoría de ellos, entendieron que para volver a tener la hoja limpia y lisa, había que pagar la deuda a través de sacrificios, oraciones, limosnas, penitencias, ayunos, rosarios, misas, mortificaciones. Comprendieron que esa es la forma de pagar la deuda en el cielo. Aquí en la tierra la forma de comprar cosas es con dinero, pero en el cielo todo es amor, y el amor con amor se paga. Porque, ¿qué mayor acto de amor por Dios, por ti o por tu prójimo, que pagar la deuda con tu propia sangre, con tu propio sacrificio, tu propio dolor? Digo, Jesús, con su propio dolor y sacrificio, con el mayor acto de amor, ofreció lo que más le dolía, que era su propio cuerpo y su propia sangre. Se inmoló él mismo, o sea, se ofreció un sacrificio por nosotros, porque él sabía que era la forma de adquirir nuestra salvación. Los santos entendieron que uniendo su dolor y sacrificio a la pasión de Cristo, estaban siendo corredentores con Cristo y descubrieron el mayor acto de amor a Dios, que era con su propio dolor, sufrimiento, sacrificio, poder salvar así a otros. Ese es su mérito, que muchos de ellos se olvidaron de sí mismos para poder con su dolor, sacrificio y penitencia y con sus propios actos cotidianos poder ayudar a salvar almas. Y de esa forma se fueron ellos también purificando, porque todo lo que haces por otro lo haces por ti. Y como lo vimos en nuestro programa del Tesoro de las Indulgencias, que está en nuestro podcast, ahí en YouTube.
Así como dijimos que entras a nuestra página y donde dice Live on Demand, entras un camino al cielo sin pasar por el purgatorio, en la foto de las almas y del lado derecho está el cuadrito. Y ahí le picas y buscas el que es el tesoro de las indulgencias. Y bueno, como dijimos en el tesoro de las indulgencias, ¿verdad? En ese programa, que lo puedes oír a la hora que quieras, que tú puedes ofrecer una indulgencia diaria por las almas del purgatorio. Pero tú al hacerlo te vas purificando tú y yo. Y en ese programa yo narro la experiencia de haber estado más de 6 meses ganando una indulgencia diaria por mis familiares y antepasados difuntos. Y todos en mi familia, al estar haciendo esto, empezaron a ser más cariñosos y amables. Pero además, muchas veces yo ganaba la indulgencia haciendo el viacrucis en la iglesia. Varias veces me quedé con una estación en el del viacrucis y me ponía a llorar por 1 hora o 2. A veces más o a veces menos. Y me empezaba a sanar de heridas de la vida. Yo pensaba, pero si yo estoy haciendo esto por mis familiares difuntos, pero la que se estaba sanando era yo. Pues qué buena inversión. Gratis. Y además estoy sanando lo que no había sanado en terapia, pensaba yo. Cuando yo lloraba, yo de verdad deseaba con el corazón que nadie se acercara a consolarme o abrazarme para que no se me fuera la inspiración y no dejara yo de llorar. No me importaba que me vieran llorar, si eso me iba a hacer ser una mejor persona. Y además lo que pensaran de mí en la iglesia, pues muchas veces son mociones del Espíritu Santo y no nos deben en ese momento de importar los respetos humanos, o sea, lo que los demás piensen de nosotros. Si tú sientes en tu corazón el deseo de llorar, de desahogarte, entonces no te aguantes. Y que no importa lo que los demás piensen de ti, porque a veces, quién sabe si vuelvas a tener otra oportunidad de sacar ese dolor, porque no es fácil contactar con el dolor, ¿eh? No es fácil, porque uno se cierra el corazón y no quiere tocarlo, ¿no? Entonces, bueno, siempre habrá quien diga, ya la viste, cómo llora, pobre, o lo que sea, pero eso no importa, porque luego esa llorada, ese momento en que tú lloraste y lo que sentiste, ese dolor que sentiste, tú lo ofreces. Yo cuando paraba de llorar, ya me sentía como nueva, y aprovechaba la llorada que había tenido y que me había echado, y decía, Señor, te ofrezco todo este dolor que pasé y todo este sufrimiento que vi cuando estaba yo llorando, en reparación de mis pecados personales, para mi purificación, sanación y liberación, y también lo ofrezco por mis antepasados que están en el purgatorio y las almas del purgatorio. Si alguien se me acercaba mientras lloraba y me interrumpía para preguntarme qué me pasaba, le decía, por favor, ¿me dejas un rato sola? Necesito llorar para sacar el dolor. Gracias. Así es que si eres hombre o mujer, que no te dé pena llorar, porque Dios te está limpiando el alma. ¿Qué le hace? No sabes cuándo vuelvas a tener otra oportunidad de llorar, de volver a contactar con la emoción del dolor. Y si lloras 4 horas, ¿qué tiene? Mucho mejor, más sanación, más liberación, y mejor le podremos nosotros servir a Dios, porque así va sanando las heridas. Todos, absolutamente todos tenemos heridas. Basta de tragarte todo, basta ya de acumular el dolor, porque todo lo que tú reprimes se convierte en depresión, en amargura, en enfermedades. Oye, ya siente. Se vale llorar, se vale sentir, se vale estar vivo o viva. Jesús en el huerto de los olivos lloró de dolor en la cruz para demostrarnos que tú y yo también podemos sentir el dolor. Ser humanos como Él. Ya basta de siempre aparentar y creer que ser fuerte es no llorar, de aguantarse. La fuerza interior es sentir y llorar tu dolor para que te puedas levantar más fuerte y aguantar los momentos difíciles de la tierra y de la vida. Entonces, bueno, mira, yo lo que hacía era, así aquí en cortito, iba a misa diario, comulgaba, y después hacía el Vía Crucis, me iba parando, hacía meditando el Vía Crucis en cada cuadrito de la iglesia.
luego daba toda la vuelta, así en cada cuadrito, meditándolo, tratando de pensar en ello y rezando. Después llegaba frente al sagrario y me hincaba y decía un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las ánimas del purgatorio, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa, y tenía la intención de ganar la indulgencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al estar haciendo esto yo durante 6 meses, y después lo ofrecía por algún familiar mío, difunto, pero al estar haciendo esto durante 6 meses o más, entonces empecé a sentir tal sanación que me fui mejorando mucho. Al principio me iba yo arrastrando a la iglesia de depresión, pero llegaba, escuchaba la misa, comulgaba y me ponía a hacer el Vía Crucis caminando en cada uno de los cuadritos, como les dije, de la iglesia, meditando la pasión de Cristo en cada uno. Luego llegaba al sagrario y rezaba un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa. Y decía: Señor, tengo un rechazo al pecado mortal y venial. Deseo ganar la indulgencia por mi abuelita Berta García Sagredo. Si ella ya salió del purgatorio, la quiero ganar por mi abuelito Luis de María Campos Lascurain. Si él ya salió del purgatorio, por mi tía Eugenia Cinta, etcétera. Así me iba. O decía: que salga del purgatorio mi familiar o antepasado que lleve más tiempo en el purgatorio. Ofrezco la indulgencia por mi familiar que lleve más tiempo en el purgatorio. Pero me di cuenta que la que se empezó a sanar fui yo. Aunque yo lo hacía por ellos, pero pues me empecé yo a sanar y a liberar. Y pues bueno, de llegar arrastrándome de depresión a la iglesia, así de depresión, así, o sea, apenas si podía llegar, pero pues llegaba como podía. Salía feliz, con ilusiones, con la alegría, con ganas de hacer cosas. Y dije: pues qué maravilla, gratis. Solo es cuestión de venir diario a misa y ser constante. Y como una vez dijo un padre exorcista: vayan diario a misa porque se les van a ir saliendo de 10 en 10 demonios. Y pues me dio risa, pero era la verdad. Hace años, solo el hecho de estar sentada en la iglesia escuchando el evangelio y el sermón del Padre me hacía sentir cosquillas en todo el cuerpo. Y cuando estaba triste, solo de estar ahí se me empezaba a ir la tristeza y a veces pasaba toda la homilía llorando. Y cuando terminaba la misa, mi mamá me decía: ya vámonos, ya terminó. Y yo seguía ahí. Yo no me quería ir, porque yo sentía en el cuerpo cómo me estaba sanando. Y todo es gratis. Luego a veces me confesaba y sentía lo mismo. Entonces yo decía: qué buena terapia. Aquí estoy sanando lo que no sané, ni leyendo los mejores libros. Es una medicina gratis. Yo te invito a que tú hagas la prueba. Ve y confiésate y ve a misa diario. Empieza por 6 meses. Haz la prueba 6 meses. Es como yo lo hice. Y yo de verdad te digo que va a ser un parteaguas en tu vida. En lugar de estar perdiendo el tiempo viendo la televisión, hazlo desde mañana. O si puedes, hoy mismo. Pero además, si tú empiezas a reparar lo que hiciste, en 6 meses vas a notar una gran mejoría en toda tu vida. De verdad yo te lo digo. Pues te lo digo de corazón. Y porque mira, es cuando tú diario vas, estás yendo a misa, te estás un rato en el sagrario, así frente a él te empieza a tocar, así. Y si te dan ganas de llorar, pues tú llora, tú estate ahí llorando, llévate tus Kleenex y todo, pero pues ¿qué tiene? Oye, somos seres humanos. Tú vas a notar en 6 meses una gran mejoría y solo pues tienes que decir diario, ¿no? Ofrezco todo lo que haga y vaya a ser el día de hoy y todo lo que vaya a padecer en reparación de mis pecados, de los pecados de mis familiares difuntos y por las almas del purgatorio. Esto es una forma sencilla, pero también puedes ofrecer misas, limosnas, rosarios, oraciones, penitencias, sacrificios, tu vida cotidiana. Yo te digo que así se han santificado muchos santos. José María Escrivá de Balaguer nos habla de santificarnos en el trabajo. Y Santa Teresita del Niño Jesús no salió de su convento, pero ofrecía las actividades de su vida. El atender a una monjita medio neurótica, con cariños y sin decir nada. Las ofensas y las burlas que le hacían, y cuando alguien la criticaba o le hacía algo que la lastimaba, y todo lo ofrecía por las misiones, por la conversión de los pecadores. Y mira, es doctora de la iglesia. Ella es una forma sencilla, es la muestra cómo tú con la sencillez del mundo te puedes santificar, con el alma de un niño, de una niña, con la sencillez.
y el cariño que ofreció esta santa, y con mucho cariño todo a Dios, y con la vida cotidiana se santificó. Ayudó a miles de almas y además es la doctora de la iglesia. Tú y yo podemos hacer lo mismo con las simplezas de nuestra vida, pero además es el momento en que nosotros formemos un ejército de almas del purgatorio para que intercedan por nosotros. Es el momento de usar la comunión de los santos. Todos somos uno. En la medida en que estemos en gracia, nos olvidemos de nosotros mismos, vamos a aprender a entender que somos una gran familia, pero ahora somos una familia disfuncional, donde hay envidias, donde cada uno ve por sus propios intereses, pero no piensa en el bien común, ni en ayudar a otro. El empezar con el ejercicio de rezar por las almas del purgatorio es un gran ejercicio de misericordia y de amor, en donde tú y yo podemos ensayar el empezar nosotros a amar al prójimo. Y poco a poco se nos va a ir quitando la dureza de corazón, el egoísmo. Yo te invito a ensayar dar amor. Como luego no sabemos dar amor, si rezamos por las almas del purgatorio, ellas van a rezar para que tú y yo seamos cada día más espirituales y menos carnales. Entonces empecemos ya. Yo te comparto ahorita, en la divina voluntad, la posibilidad de tener tu propio ejército de almas del purgatorio. Es muy fácil, solo es empezar a rezar por ellas, incluirlas en todo lo que hagas. La forma de ofrecer, por ejemplo, tu misa, la lavada de coche, el hacer la comida, el ir a una junta de trabajo, el tener que levantarte temprano para ir a trabajar, el tener que cortar el pasto, el trapear o barrer, el tener que estudiar para un examen en la universidad, o tener que ir a otra ciudad y manejar en la carretera, o darle 1 kilo de arroz o frijoles a la muchacha que te ayuda en la casa porque no le alcanza para mantener a sus hijos. Podemos decir, por ejemplo, si estás casado, yo ofrezco el lavar el coche de mi esposa de buen modo y sin quejarme, en reparación de mi pecado de alcoholismo, mal carácter, infidelidad, y por mis familiares y antepasados que están en el purgatorio, y también lo ofrezco por las almas del purgatorio. Yo ofrezco el tener que levantarme temprano para ir a trabajar en reparación de mis pecados personales, de los pecados de mis familiares, antepasados y conocidos que están en el purgatorio y por las almas del purgatorio. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia tiene su seno de pecadores, necesita de purificación y necesita penitencia y renovación. Lumen Gentium 8. ¿Qué actitud debe tener el cristiano ante la Iglesia que se encuentra entre la santidad y el pecado? En el Nuevo Pueblo de Dios, Joseph Ratzinger se habla del amor, la obediencia callada, la libertad del testimonio y la obediencia de la aceptación. Así, por ejemplo, los profetas sufrieron por causa de la verdad. Los mártires dan testimonio de la verdad y la palabra de Dios en medio de las preocupaciones, como lo hicieron los apóstoles. Hechos 4, 15, 20. Llegando al derramamiento de su propia sangre, como el caso de San Esteban. Hechos 7, 54, 60. Todos tenemos el deber irrenunciable de luchar por la pureza de la Iglesia porque somos un cuerpo místico. Joseph Ratzinger dice: el profeta es testigo de Dios. Frente a la interpretación arbitraria de la palabra de Dios, frente a la tergiversación clandestina y pública de las señales divinas del profeta, pone a salvo la autoridad de Dios y defiende su palabra del egoísmo de los hombres. La obediencia de la Iglesia no es la de los aduladores, la de los falsos profetas que evitan cualquier confrontación y que prefieren seguir el camino de la propia comodidad y perseveran en sus propios intereses. La verdadera obediencia viene de la verdad y conduce a la verdad. Lo que hoy la Iglesia necesita son hombres que experimenten una verdadera pasión, un celo por el anuncio del Evangelio. O sea, ya basta de que todos los que formamos la Iglesia, laicos, los fieles, los sacerdotes, todos, ya se acabó de que perseveremos en nuestros propios intereses, de que prefiramos callar para que no nos juzguen, no nos critiquen, no nos vayan a decir nada. Se acabó.
No todos los israelitas que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. No todos estamos listos para entrar a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra, al nuevo modelo de nuestra iglesia. La comodidad y la rutina nos impiden soñar con nuevas formas de vivir la fe. Solo Caleb y Josué saborearon la tierra que emana leche y miel. Números 14:30. Josué 14:13-15. Si queremos ser de los que entren en la tierra prometida, serán solo los decididos, los valientes. Podrán hacer realidad lo que necesitamos para entrar, hacer la voluntad de Dios, sin que importen las murmuraciones, la rebelión, la incomprensión. Si queremos una nueva iglesia, más comprometida, necesitamos ser valientes y cooperar como laicos, como sacerdotes, como pueblo de Dios, porque por el bautismo somos sacerdotes, profetas e intercesores y reyes. La acción del bautismo en la vida del creyente, somos ungidos reyes. Así lo dice en Apocalipsis 1:6 y 5:10. Añadirá: y reinan sobre la tierra. Así somos cada cristiano, así somos bautizados en la iglesia. 1 de Pedro 2:5. Somos profetas para hablar a los hombres de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un apostolado, de la evangelización, poniendo tú tu granito de arena. Y si no sabes qué apostolado, di, bueno, pues ¿qué puedo yo hacer? O sea, ¿cómo yo puedo ser un profeta? ¿Cómo yo puedo denunciar? ¿Cómo yo puedo hablar de Dios? Bueno, pues puedes empezar con algo pequeño, ¿no? Decir, mira, yo me propongo esta semana hablarle a 5 personas sobre el amor de Cristo, por ejemplo, no sé. Así que, aunque empieces con algo chiquito, no importa. Somos sacerdotes para hablar de Dios. Somos sacerdotes para hablar a Dios de los hombres, con intercesión, con oración. Hay que ser sacerdote antes de ser profeta. Hay que hablar a Dios de los hombres antes que hablar a los hombres de Dios. Sacerdotes para ofrecer nuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Es nuestro principal sacerdocio, dice Pablo en Romanos 12:1. Entonces aquí nos dicen, ¿no? Que primero, antes de ser profetas, tenemos que ser sacerdotes, o sea, hablarle a Dios de los hombres. Eso significa ser intercesores, orar por ellos. Entonces, si tú vas a ir a hablarle a alguien de Dios, primero tienes que interceder. Primero tienes que rezar por él, por lo menos, pues, no sé, una semana, 2, o sea, decir, bueno, voy a ofrecer misas, comuniones para que me oiga, para que me escuche, ¿no? Y ya después vas a ser profeta y le vas a hablar de Dios. Hay un triple oficio, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los profetas y los reyes eran instrumentos y representantes especiales de Dios. A través de su ministerio era edificado el pueblo. Deuteronomio 17:14, 18:22. En el Nuevo Testamento a Jesús se le dan los 3 títulos: sacerdote, en Hebreos 4:14-16, Juan 19:23, Apocalipsis 1:13, profeta, Lucas 24:19, y rey, Juan 6:15, 18:33-37. La primitiva comunidad cristiana era real y sacerdotal, sacerdocio común, y tenía la función profética de proclamar las obras maravillosas de Dios. 1 de Pedro 2:9-10. En el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, se le aplica todo esto a Cristo, a los laicos y a los ministros ordenados. En el último caso, o sea, de los ministros ordenados, sigue la orden de maestro, sacerdote, pastor, rey, mientras que aplicada a los laicos, el orden es sacerdote, profeta y rey. Quizás su función más importante consista en indicar la igualdad radical en dignidad de todos los cristianos. Por tanto, el pueblo de Dios, por el elegido, es uno, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Es común la dignidad de los miembros que deriva de su regeneración en Cristo, aun cuando algunos por voluntad de Cristo han sido constituidos doctores, dispensadores de los
ministerios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en la edificación del cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo, todos somos uno. Hay una diferencia entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico que es esencial y no cuestión de grado. El sacerdote ministerial realiza un servicio distinto a la comunidad, pero eso no significa que por ello sea más santo que los laicos. Hay que buscar en la Lumen Gentium los elementos claves que muestran en qué sentido es esencial el sacerdocio de los laicos del sacerdocio de los ordenados, al igual que los elementos que muestran lo que es común. Todos están consagrados por lo que sus obras son verdaderos sacrificios espirituales. Romanos 12:1. Y un testimonio para los demás, el sacerdocio común se ejerce en la vida sacramental de la Iglesia. La vida de sacrificio de los laicos es espiritual, está regida por el Espíritu Santo. Cristo se asocia íntimamente a los laicos, o sea, a nosotros, a su vida y a su misión, y los hace partícipes de su oficio sacerdotal, con el fin de que ejerzan el culto espiritual para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Imagínate, Cristo nos hace partícipes a ti y a mí, con el Espíritu Santo, para que nosotros, a través de nuestra misión, ejerzamos el oficio sacerdotal y así le demos gloria a Dios y le ayudemos a la salvación de los hombres. ¡Qué bonito!, ¿no? Pues todas sus obras, o sea, todas, y aquí nos dice que, hablando de los laicos, dice, pues, los laicos, todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechos en el Espíritu Santo, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. En la celebración de la Eucaristía se hacen y se ofrecen piadosamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. Entonces imagínate, o sea, a la hora de la misa, imagínate qué maravilla. Nosotros nos ofrecemos piadosamente al Padre junto con el sacrificio del cuerpo del Señor. O sea, imagínate qué maravilla y qué riqueza, y nosotros pues a veces estamos en la misa dormidos. El sentido de la fe es fruto de la gracia y la acción del Espíritu Santo que actúa sobre el creyente para que comprenda y crea, y para que cada uno de nosotros, en muy particular forma, el Espíritu Santo se manifiesta. Es una experiencia muy personal. Entonces imagínate, el fruto de la gracia y la acción del Espíritu Santo actúa sobre cada uno de nosotros para que nosotros sintamos, creamos, nos sintamos cerca de Dios. Y cada uno de nosotros lo va a sentir de forma muy particular, ¿no? Habrá quien pues no sienta pues muchas cosas, otros a lo mejor sienten así como calorcito en el cuerpo, en el corazón. Y bueno, de manera sencilla podemos decir que la gracia es la acción de Dios acercándonos a Él para que seamos sus hijos. O sea, la gracia es la acción, como quien dice, que hace que nosotros nos acerquemos a Dios, imagínate, como sus hijos. Y la gracia santificante o habitual, por ejemplo, cuando es sobrenatural, es inherente a nuestra alma y nos hace partícipes de forma real, formal, de la naturaleza de la vida divina. La gracia santificante es un don sobrenatural que perfecciona nuestra alma para ser capaces de vivir con Dios, de obrar con el amor de Dios. Y esta gracia, que va siendo ya habitual, nos hace estar siempre dispuestos a vivir y obrar con la vocación divina. La gracia nos da una vida nueva, nos participa de la vida divina. Y esa divina semejanza nos prepara nuestra alma para la unión íntima con la Santísima Trinidad. Entonces fíjate, o sea, en nuestra alma mora la Santísima Trinidad. Y con la gracia hace que tú
puedas tener esta unión íntima con la Santísima Trinidad. Imagínate, o sea, es un gran regalo. Por eso es importante que vivamos en gracia, o sea, en amistad con Dios, no estando en pecado mortal, porque imagínate todos estos regalos que estamos teniendo. También, por ejemplo, algunos de los efectos de la gracia santificante es que nos hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo mediante las virtudes teologales, ¿no? Como por ejemplo la fe, la esperanza, la caridad. Nos concede vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, y nos permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Imagínate. Por ejemplo, nosotros sabemos que por las actas del Concilio Vaticano II, que el Lumen Gentium describe la función profética de todo el pueblo. Es una participación en la misión profética, la función profética de Cristo. Consiste en el testimonio, la alabanza, la confesión de fe, el sentido de la fe. La Lumen Gentium, en el numeral 35, desarrolla el tema de la función profética de los laicos, o sea, nosotros como profetas, como testigos dotados del sentido de la fe, la gracia de la palabra, de modo que el poder del Evangelio pueda resplandecer en la vida diaria de nosotros, de nuestra familia, de la sociedad. Y así nos convirtamos nosotros, tú y yo, en heraldos de la esperanza, sin ocultar nada. Incluso en nuestras tareas diarias de la vida cotidiana, podemos los laicos desempeñar la labor de procurar el conocimiento de la verdad revelada de Dios a través del don de la sabiduría. Por ejemplo, también nos dice, por ejemplo, en la Lumen Gentium del 25, subraya la importancia de la predicación del Evangelio y que los obispos son maestros autorizados del mismo magisterio. Y la proclamación del Evangelio es la primera tarea de los sacerdotes, que tienen además la responsabilidad de un amplio ministerio de la palabra. Los fieles laicos, o sea, el Señor desea extender su reino. Es un reino de verdad y de vida, un reino de santidad, de gracia, un reino de justicia, de amor, de paz. Y nosotros los fieles debemos conocer la naturaleza de las criaturas, o sea, debemos conocer que tenemos nosotros como criaturas un lugar en la gloria de Dios. Y nosotros pues tenemos un deber universal. Tenemos nosotros la obligación de sanar el ambiente donde estamos, el mundo donde estamos. Y sobre todo sanar el ambiente cuando estás en un ambiente de pecado, pues tratar de sanarlo. Porque así todo va a ser conforme a la justicia y al valor moral. Y además, bueno, así lo exige la economía de nuestra salvación. Nosotros tenemos, en dado caso, que buscar esforzarnos entre nosotros y ayudar a nuestra iglesia. Y bueno, pues por ejemplo, el oficio que ejercen los obispos, los pastores, los presbíteros, es una participación especial que del oficio real de Cristo. O sea, imagínate, ellos participan del oficio real de Cristo. Y pues bueno, y esto los ocupa a ser fieles de un modo global como los siervos de Jesús. Entonces, bueno, el uso de la palabra rey plantea en la actualidad algunos problemas. Muchísimas personas no tienen ninguna experiencia de reyes o reinas que puedan ser reflejo de algún modo del uso bíblico de esta palabra. Y bueno, con respecto a la jerarquía, es preferible el empleo de la palabra pastor, por ejemplo. En el caso de Cristo, es quizá mejor usar la palabra Señor, ¿no? O sea, que a Cristo le decíamos, ay, Señor, te quiero mucho, ¿no? Que es la forma en que se usaba en los credos primitivos. Por ejemplo, en la primera carta de los Corintios 12:3, Romanos 10:9. Y así le permitía a los laicos que participaran en el señorío de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos decir, ay, Señor, te quiero mucho, ¿verdad? En el Código de Derecho Canónico empieza su exposición del libro 2 con la declaración sobre todos los fieles cristianos referida a la participación de los laicos en el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Entonces, bueno, en realidad nosotros ahorita, pues, sí, o sea, ¿cómo sería ahorita el catolicismo en Latinoamérica? Pues, por ejemplo, el padre Amatuli
nos presenta la religiosidad con tintes supersticiosos, con un bajo nivel espiritual del pueblo católico, las familias divididas, un catolicismo pues de costumbre, con borracheras frecuentes, a la menor provocación, ya sean bodas, bautismo, primeras comuniones o fiestas personales, una visita irregular a la Santa Misa, o una visita extemporánea, ¿no? Ahí de vez en cuando nada más van en las bodas y todo esto. Y también se presenta una visita muy esporádica a los santuarios de renombre. Por ejemplo, aquí sería la Basílica de Guadalupe. En otros países pues varía. Pero todo esto es superficial. O sea, no se reconoce la fe para vivirla día a día. No subraya la oración personal, comunitaria, ni la lectura ni la meditación de la Biblia. Y al menos, pues mira, yo te digo que, por ejemplo, que sería muy bueno que leyéramos la Biblia 10 minutos diarios. O que dijeras, bueno, diario voy a leer por lo menos todo un versículo, ¿no? Por ejemplo, vas a decir, voy a leer Lucas primero, ¿no? Entonces, bueno, no un versículo, o sea, haz de cuenta, todo un apartado, ¿no? Si pudieras, por lo menos dedicarle 10 minutos diarios, ¿no? Porque mira, fíjate, a veces tú, o sea, a veces porque dices, oye, yo porque a veces pido y el Señor no me oye. Entonces yo me voy a permitir lo que nos dice Isaías 58. Dios nos habla. Grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados, a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Y se quejan. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no los tomas en cuenta, Dios. Jesús les dice, porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas, golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? El día que el hombre se humilla, ¿acaso trata nada más de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sus sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? El ayuno que me agrada es romper las cadenas injustas, desatar los amarres del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo. No volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá cuando lo llames. Dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confrontará en cada momento en los lugares desérticos, te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y reconstruirás sobre los cimientos del pasado, y todos te llamarán el que repara sus muros, el que arregla las casas en ruinas. Si te preocupas de no caminar en día sábado ni de tratar tus negocios en el día santo, si tú llamas al sábado delicioso y venerable, el día consagrado a Yahvé, si tú lo veneras evitando los viajes, no haciendo tus negocios ni arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz con Yahvé. Yo te llevaré por las cumbres de la tierra y te mantendré con la propiedad de tu padre Jacob. La boca de Yahvé te lo asegura. Fíjate, o sea,
Dios mismo nos lo está asegurando. Hermanos, queremos que los demás nos quieran, que nos traten bien, pero la verdad es que nosotros a veces no tratamos bien a los demás, ni siquiera a Dios. Si tú de verdad deseas que una cadena de maldad se rompa en tu vida, tienes que empezar a romperla en ti. Fíjate cómo tú has sido a veces víctima y victimario, cómo tú has sido ignorado, maltratado, rechazado alguna vez en tu vida, pero a su vez también alguna vez tú ignoraste, rechazaste o maltrataste a alguien. ¿Y cómo sería ahora, en esta época? A veces estás con alguien y lo ignoras, lo tienes enfrente y no paras de ver tu celular, de ver todos los mensajes que te están mandando el WhatsApp o que te están mandando, o tu Twitter, y ni siquiera lo ves a los ojos al que tienes enfrente. Entonces estás ignorando a tu hermano, y el día de mañana que a ti ni siquiera te toman en cuenta, no preguntes por qué si tú mismo lo estás haciendo. A veces alguien te ha humillado en frente de los demás, pero quizá tú también has humillado a alguien en el pasado. A veces te llama una amiga o amigo por teléfono y tú le contestas, ¿qué quieres?, con un tono un poco despectivo y cortante, como diciéndole, no me interesa tu llamada, no me interesa tu persona. Hay un lenguaje corporal oculto que tú no te das cuenta, pero que tú a veces practicas, y es una forma de ejercer la soberbia, la prepotencia, la arrogancia. ¿O cuántas veces uno que ves más débil que tú, con una autoestima inferior a la tuya, tú abusas de ella o de él, y a su vez otro abusa de ti y te trata como un inferior? Y en todo esto, ¿quién está detrás? El demonio, tentándote con la soberbia, que tú te sientas superior al otro intelectualmente, por tu clase social, por tu belleza física, por la juventud, por el poder, por el prestigio, por la popularidad. O que te sientas que eres más inteligente, porque nosotros mismos somos idólatras de otros, incluso de nuestros superiores. Si estuvieras en una comida y llegara el director de la compañía, de tu empresa, o el del departamento de cobro, o el que estaciona los coches, al director todo mundo se va a parar a saludarlo, le va a invitar a sentarse a la mesa, pero en cambio al que acomoda los coches quizá ni siquiera lo volteen a ver, o tú lo voltees a ver. Así pasa, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Si viene un artista a una comida o un evento social, todos se desviven por él. Si viene alguien con un cargo político, eclesiástico, social, cultural, intelectual, todos lo tratan diferente, le rinden cierto culto, hacen la diferencia, se ponen de tapete, quizá lo admiran, pero a veces se vuelve idolatría. Por eso el poder hace mucho daño. Es muy peligroso porque el demonio te puede engañar haciéndote sentir superior. Y de la soberbia no te bajas. Hay personas que lo tuvieron que perder todo, para poder voltear a ver a Dios, pero se les bajarán los humos así. O sea, de esa forma se les tuvieron que bajar los humos para que se supieran humillar. Porque si tú no aprendes, o sea, en la vida tú solito a no tener ese tipo de poderío, entonces la vida te lo va a enseñar. ¿Tú cómo eres? ¿Tratarías igual al mandatario de un país, al papa, a un artista, a un místico reconocido, a una celebridad, que a tus propios hermanos? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús, por ejemplo? O bueno, para Jesús, ¿quiénes son sus familiares? Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No niega el amor a su madre ni a sus familiares. Habla de esa otra gran familia cristiana. No queda atado al solo amor humano de una familia. Hay otra familia espiritual a la que ama, en un orden espiritual y sobrenatural, con amor más entrañable y profundo que el amor humano con que se ama a la madre y a los hermanos. No hemos entendido que nosotros, el cuerpo místico de Cristo, somos una gran familia, pero ahora es disfuncional, porque cada uno piensa en sí mismo, en sus propios intereses, en su propio apostolado, en su propio gusto, en sus propiedades, en sí mismo nada más, y no piensa en los demás. Ni siquiera pensamos en que cada vez que pecamos estamos contaminando el cuerpo místico de la iglesia y que estamos contribuyendo a la maldad. Pero bueno,
Nosotros los laicos tenemos que apoyar a nuestra iglesia y en el círculo en el que nos movemos, influir en la cultura, la política, el trabajo para promover una sociedad con valores del reino de Dios. Y los sacerdotes nos pueden ayudar a relacionarnos mejor con Dios de una forma correcta. A veces nos hemos dejado llevar por la sabiduría humana en vez de la sabiduría divina. 1 Corintios 10. Actuemos con la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Veamos ahora nosotros los deberes y derechos de los laicos. Por ejemplo, hermanos, te estamos llamando a de verdad ser un rey, un sacerdote, un profeta. O sea, tenemos esto por el bautismo, pero ¿ya lo ejerciste? ¿Ya te pusiste a hacer algo? ¿O quieres llegar con las manos vacías? O sea, nos están diciendo, oye, pues mira, sé sacerdote, háblale a Dios de los hombres, reza por ellos, intercede por ellos. Oye, pues sé profeta, crea un apostolado, ponte a platicar, enséñale a alguien a rezar el rosario, no sé, habla del evangelio, habla de lo que te guste, crea algo para extender la obra de Dios. Es el momento que todos nos unamos. Pero bueno, vamos a ver ahora algunos de los deberes y derechos de los laicos. El Código de Derecho Canónico en el libro del Pueblo de Dios, en el Código de Derecho Canónico, ¿sí? En los cánones del 204 al 231 se nos habla de los deberes y derechos de los laicos y los fieles. De los fieles cristianos. Se nos dice que son fieles cristianos los incorporados a Cristo por el bautismo y se integran al pueblo de Dios, con su función profética, sacerdotal y real de Cristo, y son llamados a desempeñar la misión que Dios les encomendó para cumplir la iglesia en el mundo. La iglesia constituida como sociedad es gobernada por el sucesor de Pedro, los obispos en comunidad con él. Están en comunión con la iglesia los bautizados, o sea, tú y yo, que nos unimos con Cristo, a través también de la profesión de fe y los sacramentos. Los catecúmenos son los que se relacionan con la iglesia y son movidos por el Espíritu Santo y los solicitan a la iglesia que se quieren unir, que se les bautice y se les incorpore a la iglesia con viva fe, esperanza y caridad. En la iglesia hay ministros sagrados, que son los clérigos. Los demás que no son clérigos son laicos, o sea, tú y yo. Hay fieles que se consagran a Dios por votos y vínculos sagrados, por ejemplo, los hermanos o las religiosas. En cuanto a las obligaciones y derechos que tenemos todos los fieles somos iguales en cuanto a dignidad y acción y cooperamos a la edificación de Cristo. Todos los fieles debemos estar en comunión con la iglesia hasta en la forma de obrar con la iglesia particular y universal. Todos los fieles nos debemos esforzar por llevar una vida santa y promover la santificación. Todos los fieles debemos trabajar para llevar el mensaje divino de la salvación al orbe entero, o sea, al mundo entero. Los fieles debemos de seguir lo que los pastores sagrados, o sea, se refiere a los sacerdotes, a los presbíteros de Cristo, y nos indiquen y tenemos derecho a manifestar a los pastores nuestras necesidades espirituales y deseos. Los fieles tenemos derecho a veces y también el deber de manifestar la opinión a los pastores sagrados sobre lo que pertenece al bien de la iglesia, salvando la integridad de la fe, las costumbres, la reverencia a los pastores y observando la dignidad de las personas y el bien común. Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda espiritual, especialmente la palabra de Dios y los sacramentos. Los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios según el rito aprobado y a participar de su propia forma de vida espiritual de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o formar y fomentar la vocación cristiana en el mundo y a reunirse para procurar en común todos estos fines. Los fieles tienen derecho a participar en la misión de la Iglesia y sostener la acción apostólica con sus propias iniciativas según su estado y condición. Los fieles tienen derecho a una educación cristiana para conocer el misterio de la salvación. Y los que se dedican a las ciencias sagradas pueden investigar guardando su misión al magisterio de la Iglesia. Son libres los fieles para elegir el estado de vida, o sea, si quieren ser solteros, casados, religiosos, sin que los obliguen y los coaccionen. A nadie le es lícito lesionar legítimamente la buena fama de alguien
que goza de buena fama, ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad. O sea, tenemos derecho a nuestra intimidad y no tenemos derecho a que, por ejemplo, en ningún lugar, ni en asociaciones religiosas, ni en grupos a los que estemos, nos quieran así venir a intimidar y amenazar y a quererse meter en nuestra vida íntima, aunque sea pues el jefe de la comunidad. No es posible, ¿no? Los fieles pueden reclamar sus derechos que tienen en la iglesia y defender todos estos derechos en el foro eclesiástico. Si son llamados a juicio por autoridad competente, tienen derecho a ser juzgados según las normas jurídicas aplicables con equidad. Los fieles tienen derecho a no ser sancionados con penas canónicas si no es conforme a la norma legal. Los fieles tienen el derecho de ayudar a la iglesia. Los fieles tienen el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades para que la iglesia tenga lo indispensable para realizar el culto divino, o sea, las misas y todo esto. Las obras del apostolado, la caridad y el conveniente sustento de los ministros. O sea, tenemos que ayudar a la iglesia a sostenerse. Los fieles tienen el deber de promover la justicia social, ayudar a los pobres con sus propios bienes, como lo dice el Señor. Si forman asociaciones, deben de tener en cuenta el bien común de la iglesia, los derechos y deberes ajenos. La autoridad eclesiástica siempre regula el bien común. En cuanto a las obligaciones y derechos de los fieles laicos, o sea, tú y yo, o los que sean laicos que nos estén escuchando, además de las obligaciones y derechos de los fieles cristianos, tienen aparte las siguientes obligaciones y derechos. Por el bautismo y la confirmación, los laicos y los demás fieles estamos destinados al apostolado, ya sea solos o asociados con alguien, para que el mensaje de la salvación sea conocido y reconocido por todos los hombres del mundo, más en los casos en los que solo a través de ti, por ejemplo, se puede conocer a Jesús. Vamos a pensar que estuvieras en la selva, la Candona, y que nada más por ti pudieran conocer a Dios. Pues bueno, tú serías el conducto y tendrías ese deber de darles a conocer a Dios, a Jesús, ¿verdad? Y bueno, también nosotros tenemos el deber, ¿no? De, pues, ya sea nosotros de dar a conocer a Jesús, ¿no? Y también tenemos el deber de dar testimonio de Cristo. Los que están casados y viven en estado matrimonial tienen el deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y la familia. O sea, hay que también cuidar la familia. Y tu propia familia, tu propio matrimonio, los que estén casados. Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y derecho de educarlos. Por lo tanto, les corresponde a los padres cristianos, en primer lugar, procurar la educación cristiana a sus hijos, según la doctrina de la Iglesia. Les corresponde entonces bautizarlos, confirmarlos, que hagan su primera comunión, que les inculquen los valores morales, teologales, todo. Porque de todo eso pues, se nos va a pedir cuentas, ¿verdad? A las personas, los que tengan hijos. Los laicos en asuntos terrenos tienen libertad, pero al usarla que sea de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio. Y prestar atención al magisterio de la Iglesia, cuidar de manifestar tu propio criterio, pero pues sí que siempre sea de acuerdo al Evangelio, ¿verdad? Los laicos pueden ser llamados por los sagrados pastores para oficios eclesiásticos. Los laicos que se distingan por su ciencia, prudencia e integridad podrán ser llamados por los sagrados pastores como consejeros de los pastores de la iglesia, incluso pudiendo formar así, o sea, y aconsejar a la iglesia. Los laicos pueden tener grados académicos y adquirir conocimientos de ciencias religiosas en universidades o facultades eclesiásticas. También pueden enseñar ciencias sagradas con autoridad eclesiástica. Y bueno, también nos hablan de que los varones laicos pueden ser llamados como lectores o acólitos. Y los laicos, por encargo temporal, pueden también ser lectores en ceremonias litúrgicas, cantores. Y bueno, según las necesidades de la iglesia, los laicos, donde hay ministros, pueden suplir a los ministros en el ejercicio de la palabra. Cuando así sea necesario que no haya ministros, pueden hacer el ejercicio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo, dar la comunión, según como lo prescribe el derecho. Los laicos que de modo permanente o temporal den un servicio a la iglesia deben adquirir la formación conveniente para hacer el bien de su función. Y bueno, también pueden ser acólitos. Entonces, bueno, ya
Entonces tú ya estás siendo sacerdote y profeta. Ya tienes tú un apostolado. Empieza hoy. Es el momento en que todos apoyemos a la iglesia. Es el momento en que tú y yo hagamos algo. Que formemos nuestro ejército de almas del purgatorio y amigos que nos ayuden, intercediendo por nosotros. Es el momento que nosotros recemos por las almas del purgatorio, que ellas reciban el favor de nuestra oración. Y si tú todavía no tienes un apostolado, te invitamos a que te unas a nosotros con tu propio apostolado de almas del purgatorio, porque es un lindo ejercicio de caridad y puedes empezar hoy mismo. Solo tienes que rezar por las almas del purgatorio e incluirlas en tu oración diaria. Si vas a misa, comulgas, rezas el rosario, haces penitencia, ayunos, y además de tus intenciones personales y de tus oraciones por los que siempre pides, incluye siempre a las almas del purgatorio. Pero si tú quieres apoyarnos, escríbenos al correo alpurgatorioUnamanita@yahoo.com.mx. O si deseas abrir en tu ciudad el apostolado al Purgatorio Una Manita, ponte en contacto con nosotros. Tenemos una página de Facebook al Purgatorio Una Manita. Tu mejor inversión espiritual es empezar a ejercer tu ministerio de sacerdote. ¿Y cómo lo harías? Rezando, intercediendo por las almas del purgatorio. ¿Y cómo más lo harías? Ejerciendo tu ministerio de profeta, hablándole a los demás de la importancia de rezar por las almas del purgatorio, porque las almas del purgatorio van a rezar para que tú te vuelvas cada vez más espiritual. Y cuando estés en el cielo, y cuando las almas del purgatorio estén en el cielo y sean bienaventurados, entonces van a rogar a Dios por ti sin parar ni un segundo hasta que no te vean en el cielo. Si te interesa, escríbenos al purgatorioUnamanita@yahoo.com.mx. Solo empieza hoy mismo a rezar por las almas del purgatorio. Ofrécelo todo, tus misas, tus comuniones, rosarios, ayunos, todo lo que hagas en el día. Solo súmalas a tus oraciones diarias. Por ejemplo, ofrezco este rosario que voy a hacer para que se me arregle el problema del agua y por las almas del purgatorio. Ofrezco la lavada de trastes para que se me arregle el problema del agua y por las almas del purgatorio. Y así todo lo que hagas en el día. Pero bueno, ofrece oraciones diarias. Tú vas a ver muchas bendiciones en tu vida. Bienvenidos al club de los que rezamos, de los que oramos por las almas del purgatorio, que somos intercesores de las almas del purgatorio. Únete a nosotros, no estás solo. Si tu vida no tiene sentido, ¿qué mayor sentido que rescatar miles de almas del purgatorio? Y mira, te voy a decir, tú así vas a estar ejerciendo tu ministerio de ser sacerdote, de ser profeta. Al rezar por ellas y orar, interceder por ellas, estás tú siendo sacerdote. Al hablar de la importancia de rezar por las almas del purgatorio, estás teniendo un apostolado, estás tú ejerciendo tu misión de profeta. Y al pasarle el mensaje de rezar por las almas del purgatorio. Gracias por escuchar el llamado que te hace Dios a servirlo, a rezar, a interceder por las almas del purgatorio. El rezar por las almas del purgatorio es servir a Dios. Es un gran acto de amor. Es muy grato a Dios. Pero bueno, es muy importante que nosotros, cuando estemos hablando con los demás, con los seres que nos rodean, nosotros y a nuestros hijos les inculquemos los valores morales, por ejemplo, como el amor, el agradecimiento, el respeto, la amistad, la bondad, la dignidad, la fortaleza, la generosidad, la honestidad, la humildad, la justicia, la lealtad, la libertad, la paz, la perseverancia, el ser laborioso, la prudencia, la responsabilidad, la tolerancia. Y también pues es importante que les hablemos de las virtudes, por ejemplo, las virtudes morales, o sea, la prudencia, ¿no? La justicia, ¿verdad? La fortaleza, la templanza, ¿no? Pero bueno, y que nosotros en nuestra vida diaria, o sea, estemos tratando de ejercer estas virtudes también, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad. Y ahorremos en pecados, que de verdad luchemos por dejar de decir pecados y de estar así siempre diciendo pecados y todo esto. Luchemos tú y yo hoy por ser diferentes. Un principio es empezar a orar en pecados, porque te voy a decir una cosa, todo en la vida, todo, hay que dar cuenta de todo. Vamos a tener que purificar cada pensamiento que tuvimos, cada palabra, cada acto que hicimos, vamos a tener que purificarlo. Entonces mejor hay que ahorrar. Yo ya estoy ahorrando. Estoy tratando de verdad de cambiar
Y a veces yo rezo, o sea, yo ofrezco misas, comunión, limosna. Señor, ofrezco esta misa, comunión, limosna para que me vuelva una gente más ordenada, más ordenada, más ordenada. O sea, así rezo, yo ofrezco cosas para cambiar. Y la verdad, Dios pues, sí me está ayudando. O ofrezco misas, comunión, limosnas, rosario, lo que sea, para que aparezcan los papeles de un coche. Y hoy, las almas del purgatorio ya me hicieron el milagro de aparecer los papeles de del coche que no aparecían hace 2 años. Entonces, imagínate, qué maravilla, o sea, ellas te van a ayudar en todo lo que les pidas. Amigos, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.